Yo no lo llamo problema, yo lo llamo, bueno, adversidades, obstáculos que van apareciendo en el día a día. Igual que me aparecen a mí, o me aparecían de pequeño, pues imagino que el resto de personas también tendrán sus dificultades, obstáculos que van apareciendo, tengan o no tengan limitación física. Por ejemplo, el ser abanderado, tú fíjate, el hecho de ser abanderado de una ceremonia inaugural de unos juegos, es que eso es un momento único e irrepetible en la vida. Y de repente cuando te viene en forma de lesión, te para, todo se tambalea y ves que a la primera de cambio no te siguen apoyando, pues cuando dices te planteas realmente sí, pues sigue mereciendo la pena. Porque fíjate, hablando con mis más allegados, por supuesto con mi familia, con mi mujer, es que no se me ocurre como un mejor homenaje. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a las charlas de A Pecho Abierto. Hoy nos estrenamos con una que me hace bastante ilusión, porque el protagonista tiene su historia, lo van a comprobar, historia personal y deportiva. Ha hecho historia en el deporte de nuestro país y lo vamos a conversar durante un ratito, y además me hace ilusión porque lo conozco personalmente y porque es muy buena gente y van a ver que tiene pues eso, muchas cosas que contarnos en el día de hoy, y vamos a aprender seguro con José Manuel Ruiz. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer poder tenerte y estrenarme contigo en esta nueva aventura que se llama A Pecho Abierto y que, bueno, pues me va a hacer aprender mucho seguro, y hoy, bueno, pues quería que fuese contigo. Pues muy bien, pues agradecido y bueno, todo un honor también este estreno de este nuevo proyecto que inicia, que seguro que, bueno, te deseo lo primero que vaya genial y que bueno, que seguramente pues que lo sigas disfrutando y poniéndole la pasión que le pones a todas las cosas que haces. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a charlar un poco de ti, porque para quien no te conozca, eres palista, es decir, jugador de tenis de mesa, en tu caso paralímpico, y como decía antes, has hecho historia en el deporte de nuestro país. Luego contamos por qué has hecho historia en el deporte de nuestro país, vamos a hablar un ratito sobre ello, pero quiero irme a los orígenes, a Guadix, finales de los 70, que es cuando naces, José, y que me cuentes un poco pues esos primeros años de vida y te lo pregunto porque me gusta saberlo y quiero decirlo pues como te gusta que se diga, discapacidad, diversidad funcional. Hay muchas formas de decirlo, pero no sé cuál es la que a ti te gusta. Bueno, es que yo creo que la que a mí me gusta, yo creo que todavía el término no se ha inventado, así que lo mismo lo inventamos sobre la charla, ¿no? Pues mira, yo mi infancia la recuerdo como un niño feliz, es decir, al final yo creo que un poco de lo que se trata hoy en día y en aquel entonces era pues naturalizar o normalizar, en este caso, bueno, en mi caso la ausencia de mi brazo o de mi antebrazo derecho. Yo soy el mayor de 3 hermanos y tuve la suerte también de que no por haber nacido en estas circunstancias, pues ni mis padres, ni mi familia, ni mis maestros en el cole primero, después en el instituto, ni mis amigos me trataron de forma diferente. Siempre me trataron como un niño más, y yo creo que bueno, pues que eso también hizo que, bueno, pues que yo fuese poco a poco superando pues, dificultades, adversidades que por supuesto iban apareciendo en el día a día. Y ya te digo, yo la recuerdo, mi primera imagen es esa, es la de un niño feliz, sonriente y haciendo lo que más me gustaba, que siempre era practicar deporte. Luego te voy a preguntar sobre cómo llegas al deporte y por qué el tenis de mesa, pero ahora es un poco precisamente de eso que nos contaba, ausencia del antebrazo derecho. Sí. No sé si evidentemente yo entiendo que tú lo conocerás bien, y el por qué y cómo te ha influido también un poco en eso que decías, y solucionando los problemas que iban apareciendo.
Bueno, yo no lo llamo problemas, yo lo llamo, bueno, adversidades, obstáculos que van apareciendo en el día a día. Igual que me parecen a mí, o me aparecían de pequeño, pues imagino que el resto de personas también tendrán sus dificultades, obstáculos que van apareciendo, tengan o no tengan limitación física, porque muchas veces, ya sabes también, una de las frases que también me gusta utilizar, es que los límites no son ni físicos ni sensoriales, muchas veces son mentales, ¿no? ¿Y quién es más discapacitado? ¿El que tiene la ausencia de una parte de su cuerpo o aquel que se limita con mensajes propios a su propio cerebro de no puedo, no sé, no soy capaz de hacer esto, aquello y no lo logra, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa es mi visión, mi filosofía y yo creo que al final de lo que se trata es, bueno, pues como te he dicho en primer lugar, de normalizar las diferentes circunstancias que tenemos. Vivimos en un mundo, una sociedad diversa, en la que cada uno sí es verdad que tenemos pues unas capacidades diferentes. Y en este caso, pues yo lo que intentaba era, pues bueno, descubrir dónde tenía ese talento oculto, que sabía perfectamente que en la plástica, en las manualidades no la tenía porque se me daba fatal dibujar y se me sigue dando fatal. Y ya sabía que por ahí pues no me podía ganar, no tendría mucho futuro. Pero sí veía que en el deporte, pues sí podía tener digamos, ese talento ahí por trabajar, por supuesto, y donde quizás pues, podía tener pues, más perspectiva. Y bueno, pues como no se vea exactamente sobre en qué deporte pues, podía tener más, pues, bueno, pues, más habilidades, pues me animé a practicar pues, cualquier deporte, pues, desde baloncesto, balonmano, voleibol, ciclismo, natación, judo, hasta que bueno, pues un día la persona que llevaba el tenis de mesa allí en Guadix pues nos dijo a mi pandilla de amigos que por qué no nos apuntábamos también a practicar tenis de mesa. Y bueno, pues aquella persona pues fue muy importante, Juan Requena, que fue mi primer entrenador y bueno, también ha sido sin duda un padre deportivo porque al final no solamente lo que te enseña como pues para ser un buen deportista o a nivel táctico, a nivel técnico, sino también bueno, pues toda la serie de valores que te enseña y te inculca que hacen que, bueno, que al final, yo creo que al final, desde tu primer entrenador, tu maestro en el colegio, y todas las personas que han ido pasando a lo largo de tu vida, por supuesto tu familia, esas, pues todas ellos dejando pues una pequeña huella, ¿no? Y al final pues hacen que al final seas la persona que eres hoy en día. Y bueno, pues a él siempre estoy pues, muy agradecido y bueno, pues gracias a él pues empecé a conocer y a querer y amar este deporte y bueno, pues vi que ahí tenía quizás pues, mi talento porque era capaz de adquirir golpes o asimilarlo o ejecutarlo pues, más rápidamente que niño y niña o otros jugadores que llevan más tiempo que yo practicándolo. Y bueno, pues eso fue lo que me hizo que me decantase por el tenis de mesa y dejase el resto de deportes. Y bueno, eso junto a que cuando dejaba de entrenar un día porque terminábamos el entrenamiento, estaba deseando que llegase otra vez el día siguiente para volver a entrenar. Y esa adrenalina, esa sensación no me la ha aportado los deportes. Y mira que soy amante de los deportes, que ya sabes que... Me consta. Que sabes que cuando puedo mi agenda deportiva de competiciones la tengo libre y por supuesto también la familiar. Puedo, pues me escapo bien al Palacio o bien a ver el equipo de balonmano o a ver otros deportes y bueno, pues me hizo que me decantase por el tenis mesa y bueno, pues yo creo que echando la vista atrás, pues yo creo que fue una decisión acertada y no me equivoqué. Está claro. Si hubiese sido más acertada eligiendo otro deporte, la verdad que me cuesta imaginarlo. Me hablabas hace un ratito, y ahora volvemos al tema deportivo, de la aceptación que has tenido siempre y que nadie te ha puesto trabas en el camino. Con eso de que nadie sí ha habido. Bueno, quiero decir, en tus amigos del cole, tu familia, tu gente más cercana, los profes de esto, echando la vista atrás, ¿te sientes afortunado en ese sentido, viendo además lo que le pasa a otra gente también con ese tipo de limitaciones? Sí, claro. Además, como aparte de deportista, sabes que también soy docente, es decir, que también lo he vivido. Pues bueno, el ver cómo al final sabemos que muchas veces los niños son muy crueles y no tienen filtro ni para lo bueno ni para lo malo, claro. Y a veces, pues bueno, intentan cuando se sienten un poco agredidos o quieren, digamos, pues no sé, como si a lo mejor llama la atención o ellos
saben perfectamente cómo hacer daño o cómo atacar y muchas veces atacan quizás por lo más visible o por lo que creen ellos que hacen más daño, que muchas veces, bueno, pues a lo mejor es pues lo típico que hemos vivido en nuestra época, pues al que tenía gafitas 4 ojos o al que es más gordito, pues el mote que se le ponía. Y bueno, es verdad que yo en mi caso, algunas veces me preguntan los niños en las charlas que si yo sufrí bullying en el cole, y yo tengo que decir que al final en nuestra época, bueno, al final bullying, digamos que es el acoso, digamos, continuado a lo largo del tiempo, no porque se metan una vez contigo un día puntualmente ya lo podemos llamar bullying, ¿no? Pero yo es verdad que, decir, que se metieron conmigo por mi brazo, pues claro que se metieron alguna vez conmigo por el brazo, pero yo no puedo llamar bullying, fue una forma, digamos, un momento esporádico, en un momento puntual, pues que en una discusión con un niño, porque a ver quién le tocaba el patio ese día en el recreo para jugar a fútbol sala. A lo fácil, claro, el pues insulto ya fácil está, era ese. pues ya está. Entonces, bueno, pero yo no puedo decir que sufrí bullying, y en ese sentido pues sí tengo que decir que me sentí o que me siento afortunado porque, bueno, yo creo que al final, como te he dicho al principio de la entrevista, mi infancia yo la recuerdo como un niño feliz y yo creo que eso es lo más importante, porque por encima de lo bueno o regular o malo que sea a nivel profesional en tu deporte o en tu trabajo o en lo que hagas, yo creo que al final la gente o las personas te van a recordar no tanto por lo exitoso que has sido en tu plano profesional, sino más bien te van a recordar por la huella que dejas en ellos cuando las tratas, por la cercanía, la amabilidad, y yo creo que eso es verdad que deja la huella, ¿no? Y entonces, bueno, la huella que yo tengo o que pretendo que tanto mis hijas quieran por mi parte, que es el legado que yo aspiro a dejar, es ese, ¿no? De que las recuerden como buenas personas. Como buena gente, ¿no? Al final, yo después de 6 años y pico trabajando, tú lo sabes, hemos coincidido muchas veces en un medio de comunicación como Radio Marca, al final a los deportistas que más recuerdo, ¿no? Entrevisté al Pichichi del Granada, recuerdo a ti, a Ignacio Fontes, a Laura Bueno, a María Pérez, a los que sois cercanos con nosotros, a Roberto Carballés, el tenista, que al final siempre nos ponéis facilidades y siempre que no tenéis problemas en que en vez de 20 minutos sea media hora y que en vez de 5 sean 10. Yo me acuerdo de llamarte a Tokio vía Google Meet cuando estabas en Tokio, o a Egipto cuando has estado en Egipto el año pasado, y no nos ponías trabas en ningún caso, ¿no? Al final eso es lo que queda. Desde que tú eras niño hasta ahora, ¿cómo crees que ha cambiado la aceptación de las personas con discapacidades? No sé si tú ves algún cambio, y si yo desde luego veo mucho, ¿no? Sí, claro. Ya no solo en la aceptación del día a día, sino también en cómo se trabaja con ellos, en gente que se especializa en trabajar con ellos, discapacidades de cualquier tipo, físico como el tuyo, mentales o del tipo que sea. Sí, hombre, ha evolucionado igual que la sociedad. Al final, digamos que todo va un poco de la mano, ¿no? Si los estudios avanzan, la investigación avanza, las titulaciones avanzan, es decir, todo va un poco de la mano. Y en ese sentido es verdad que al final el que seamos más visibles, porque claro, al final muchas veces en nuestra época las familias que algunos tienen un hijo, pues digamos que nacían en circunstancias diferentes a lo que era lo habitual o entre comillas lo normal, para no sentirse rechazados o señalados por la calle, porque muchas veces pasaba eso, sobre todo en pequeños pueblos. ¿Qué hacían? Pues intentar, digamos, no mostrar o ocultar al hijo. Primero, unas veces, pues a lo mejor quizás por propia vergüenza, por no sentirse señalado, y otras veces quizás por no hacer pasar por ese mal trago al niño o a la niña, ¿no? Pero bueno, pues gracias a esa visibilidad que muchas personas pues con esas diferentes capacidades, como queramos llamarlo, pues ya han ido pasando a lo largo de los años, y por supuesto a los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación no muestran pues la realidad de la diversidad que hay en la sociedad de hoy en día, pues al final pues no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado, y yo creo que eso es una parte también muy importante, el que estemos, y de hecho pues fíjate hoy en día a nivel ya no solo de como sociedad, sino también a nivel deportivo, pues los deportistas paralímpicos pues somos personas mucho más pues reconocidas a nivel social que hace unos años. Ahora yo miro en perspectiva desde mis primeros juegos en Atlanta 96 y es que no tiene nada que ver, ¿no? Luego lo tengo también apuntado para hablar de ello, pero volviendo al tema deportivo, pruebas muchos deportes, te decides por el tenis de mesa. ¿Qué edad tenías cuando decidiste descartar los demás aproximadamente?
Pues mira, yo empecé tarde a practicar tenis mesa, porque empecé con 13 años, y es una edad pues ya tardía. 4 años después estabas jugando en los Juegos Paralímpicos. Sí, bueno, o sea, que lo dices así. No, sí, es que empecé, claro, cuando se lo comento ahora a los chicos jóvenes de mi club, aquí en Vega de Genil, claro, ellos dicen, pero si empezás con 13 y ya con apenas 18 años fuiste ya a Atlanta, digo, pues sí. Dice, ¿y eso cómo es posible? Digo, pues bueno, pues al final se dio una serie de circunstancias que hicieron, pues bueno, eso posible. Es verdad que para esos juegos yo no conseguí la clasificación directa, sino que bueno, España en aquel entonces tenía un compañero mío que era uno de los 3 mejores jugadores del mundo a nivel paralímpico, y bueno, pues la Federación Española pidió una invitación para que él pudiese formar equipos con otros compañeros. La Federación Internacional le dio esa plaza extra para España, y por aquel entonces otra persona muy importante en mi carrera deportiva, pues por aquel entonces seleccionador nacional, Manuel Casas, pues decidió apostar por un adolescente por el crío, sin apenas o sin ninguna experiencia internacional. Es verdad que ya aquí a nivel de España, pues ya en los campeonatos de España el año anterior había conseguido ya medallas, es decir, que ya venía dando pues, un poco, llamando la atención, ¿no? Pues decidió darme, digamos, esa oportunidad, y bueno, pues fíjate que en aquel entonces, como yo lo digo muchas veces, eso ahí pues pagué la novatada, porque al final los juegos es una competición que no tiene nada que ver con el resto de competiciones internacionales, ni Campeonato del Mundo, ni Campeonato de Europa, ni ningún otro evento. Y bueno, pues me hizo tener ya esa experiencia, saber qué me iba a encontrar para los siguientes Juegos para Sydney, y fíjate, en apenas 4 años después, pues plantarme en una final individual y en una semifinal de equipo, así que por lo menos supe aprovechar esa experiencia. Para coger experiencia, sí, claro que sí. Y me dieron todos los palos que me tuvieron que dar en Atlanta, pero yo creo que aprendí de esa gran lección que tuve allí. Los 4 primeros años, me hablas de que empezaste con 13 a practicar el tenis de mesa, ¿cómo lo recuerdas? De decir, oye, que se me da bien, y luego, no sé, en cosa de 2-3 años ya darte cuenta, oye, que se me da realmente bien, ¿no? Que empiezo a ganar a gente mayor, sí. que empiezo a competir fuera de Granada a lo mejor y empiezo a... Sí, pero tú fíjate, Fernando, que a mí cuando me preguntan también por el deporte paralímpico, el deporte adaptado, digo, yo hice como el camino inverso, porque yo empecé a practicar deporte con personas sin discapacidad, y como empecé a ganarle a deportistas sin discapacidad, pues las personas o clubes que trabajan ya con personas con discapacidad fueron los que, bueno, pues se me acercaron a mí y a mi padre en este caso, para comentarnos que también estaba, pues bueno, esa otra puerta o esa otra vía, que era el mundo paralímpico, ¿no? Y bueno, pues nosotros de primer momento nos cerramos la puerta y dijimos, bueno, pues si además de la vía, digamos, con gente sin discapacidad, tenemos la vía con gente con discapacidad, ¿por qué vamos a cerrar si puedo jugar en las dos, no? Y bueno, pues eso hicimos, y a partir de ahí, pues la verdad que todo pasó muy rápido. Y bueno, lo recuerdo como, fíjate, yo entrenaba en Guadix, entrenábamos martes y jueves, hora y media cada día, es decir, que al final entrenaba 3 horas a la semana, que al final eso es lo que hoy en día entrena cualquier club solamente en un día, en una sesión, ¿no? Y bueno, y ya el segundo año recuerdo que mi padre, por aquel entonces, pues hacía el esfuerzo de cuando terminaba las clases, los viernes, pues terminaba, me recogía y nos veníamos un día a la semana, un viernes, nos veníamos a entrenar. Entonces, pues ese día entrábamos como un día además veníamos aquí a Granada, que era en teoría ya también un club pues con mejores jugadores, era como un paso adelante, ¿no? Para seguir con esa evolución. Y bueno, pues en aquel momento lo recuerdo pues como todo una esponja, ¿no? Al final era ver otros jugadores que era lo que hacían para sacar, para golpear la pelota de derecha, de revés, para recibir, cuando tocaba a lo mejor pues pararse, pensar qué tipo de jugada iba a preparar, es decir, pues un montón de, digamos, de pequeños detalles que yo me iba fijando y que iba pues, intentando interiorizarlos para intentar, bueno, pues imitarlos, porque veía que ellos eran como un ejemplo para mí. Y bueno, pues ya te digo, lo recuerdo como una esponja que iba adquiriendo todos esos aprendizajes. Y bueno, quizás el gran salto fue bueno, después de Atlanta, cuando me vine a estudiar a la universidad también aquí a Granada ya. Te lo iba a mencionar ahora mismo, la importancia también, ¿no?, de seguir formándote
a la vez que eres un deportista de Bueno, eso me de lo dejaron. élite Sí. o de alto nivel, porque evidentemente tú a lo mejor has hecho méritos muchos más que muchos futbolistas para haber tenido la vida resuelta, pero desafortunadamente pocos deportes más que el fútbol Sí, dan para vivir cuando te retiras también, por lo sí, tanto... si te digo cuántas veces mi familia o mi padre me decían que te has equivocado de raqueta, tenías que coger la raqueta grande en vez de la chica. Digo, sí. Bueno, pues fíjate, lo recuerdo un poco a colación lo que estás diciendo, de que mi padre siempre me decía que primero lo estudio y después la raqueta, que si no me colgaba la pala. Eso era una frase literal de mis padres. Y bueno, pues gracias quizás a esa existencia por parte de ellos y también a la disciplina que también te da el deporte, que son los valores, ¿no? De a saber aprovechar muy bien, organizarte muy bien el día a día, de ser disciplinado, de perseverar, del trabajo, pues bueno, esa hormiguita que va todos los días trabajando y sacando las cosas adelante. Pues bueno, gracias a eso pues fui capaz de compaginar los entrenamientos, la competición, mi carrera deportiva, pues sacar 2 carreras universitarias, la diplomatura en educación física y la licenciatura en ciencias del deporte aquí en la Universidad de Granada. Y de 2007 pues bueno, aprobé las oposiciones y bueno, pues lo que también, digamos, por tener ese, como decía también mis padres, ese plan B, ¿no? Porque cuando el mundo del deporte se acabara, pues tener también, digamos, pues, entre comillas, un seguro de vida. Sí. Y tener... O sea que el mundo del deporte lo estás abarcando. Sí, sí, más de lo que aquel niño empezó, cuando empezó a practicar deporte, puedes pensar, haber soñado, pues sí, la verdad que es algo que también necesito, es decir, que mi cuerpo también me lo pide, que aparte de compaginar pues, la docencia o en este caso hoy en día el trabajo en la Delegación de Desarrollo Educativo. Sí, ya que estamos, vamos a hablar también de eso, ¿no? Porque no solamente te dedicas a competir, sino también a seguir formando un tiempo como profesor de educación física y desde hace un tiempo en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Delegación de Deporte, ¿no? De la Junta de Andalucía, ¿haciendo qué? Explícanos un poco. Bueno, la consejería, como va cambiando un poco de nombre, hoy en día se llama de Desarrollo Educativo. Sí. Entonces, bueno, lo que hacemos es coordinar un poco plan y programa de innovación que hay a nivel de toda la Junta de Andalucía, a nivel de toda Andalucía, pero nosotros estamos centrados en la delegación en Granada, para toda la provincia. Entonces lo que hacemos es una serie de plan y programas relacionados, en nuestro caso, con los hábitos de vida saludable, pues bueno, pues la alimentación, los estilos de vida saludable, la actividad física, la prevención de adicciones, drogadicciones, es decir, una serie de ámbitos de conocimiento que tiene este programa. Pues bueno, pues los centros educativos que llevan o que se inscriben en este programa, pues nosotros pues les asesoramos, les guiamos, bueno, le echamos una mano a la hora de pues, todo el tema de formación y de documentación que tienen que ir presentando y desarrollando a lo largo del curso. Otro, digamos, el proyecto estrella nuestro, digo nuestro porque lo llevamos conjuntamente mi compañero y amigo Jacinto Garzón. Jacinto Garzón, paisano tuyo, sí. Amigo, entrenador de María Pérez. Sí, ahí, un proyecto... Entrenador campeón olímpico, sí, sí. Ahí es nada. Pues fíjate, Jacinto y yo otra cosa, empezamos a practicar deporte juntos en Guadí, los dos somos de allí, y en el mismo club deportivo. Él estaba apuntado también tanto a atletismo como a tenis de mesa, yo estaba en tenis de mesa y en fútbol, y nosotros en baloncesto también. Y claro, coincidíamos en tenis de mesa y claro, ya llegó un momento en el que Jacinto, como a todo, le pone mucha pasión, le pone mucha ganas, le pone mucho ímpetu, pero ya llegó un momento en el que pues bueno, veíamos que él a nivel andaluz en marcha atlética pues ya conseguía medallas y conseguía resultados, incluso el Campeonato de España llegaba a hacer buenas marcas. Y dijimos, Jacinto, céntrate en la marcha, en el atletismo, porque ahí puede ser que pueda llegar. Y con el tenis de mesa... Pero que no te lo agradecerá lo suficiente nunca, ¿no? No, siempre recordamos esta anécdota, siempre se ríe. Digo, Dios, es que a mí me gustaba mucho. Digo, ya, sí, te podrá gustar, pero... Sí, cuando tú quieras quedamos y echamos, echamos unas bolas, pero ¿no? al final eran tiempo y horas que le dedicaba también al tenis de mesa y al final, bueno, por final era un poco descubrir dónde tenía, digamos, también ese talento, ¿no? Esa habilidad innata. Y bueno, la verdad que, bueno, pues fíjate, él me propuso un día visitar un centro educativo donde él daba clase para hablar de mi experiencia en los Juegos Paralímpicos y todo esto. Y a raíz de ahí pues nació una idea de juntar tanto los objetos que él había tenido de los juegos en los que había ido anteriormente como aficionado a los juegos, con los que yo tenía en los que había asistido como deportista.
Y bueno, pues decidimos aunar, como se suele decir, aunar fuerzas y bueno, pues montamos un proyecto educativo, deportivo, pedagógico llamado Tú puedes ser olímpico, en el que intentamos, bueno, pues trasladarles a través de más de 200 objetos de Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, pues bueno, pues esa pasión, esa experiencia, esas vivencias que tenemos, pues bueno, desde mis 5 medallas paralímpicas, una antorcha verdadera de Barcelona 92 a su paso cuando pasó por Guadix, trajes, ropa de los juegos, objetos de diferentes juegos, y a través de ahí pues hablamos de simbología, de mascotas, de anécdotas, de historias de superación. Y bueno, la verdad que es una actividad que nosotros la disfrutamos mucho porque al final son, bueno, pues son vivencias, experiencias nuestras propias que compartimos con los jóvenes de toda la provincia. Y bueno, pues para nosotros es muy gratificante ver cuando los niños y las niñas se iluminan la cara cuando les ponemos los trajes olímpicos, hacemos una ceremonia de inauguración, encendemos el pebetero con un vídeo de Barcelona 92, como se encendió con la antorcha de Barcelona 92. Y al final, los amantes del olimpismo y románticos como somos nosotros, pues vamos, nos lo pasamos pipa con este proyecto. Y al final eso, ¿no? También los valores, porque el olimpismo son valores también. Sí. O al menos así se concibió, aunque últimamente un poquito esté yéndose eso por otras vías, ¿no? Pero al final es de lo que se trata también, yo creo. Echando un poco la vista atrás y todo lo que has aprendido y todo lo que puedes mostrar, ¿tú te sientes un ejemplo? Es decir, o un espejo, mejor dicho, también para que mucha gente se mire a la hora de superar obstáculos, dificultades, y también de eso, lo que tú decías, de tener siempre una mentalidad positiva y de decir que todo es posible? Bueno, yo no. A ver, yo lo primero no me considero ni objeto ni espejo. Yo lo que me considero pues una persona que me siento plena porque he conseguido a nivel deportivo mucho más de lo que podía haber soñado de niño. Vamos, ni mis mejores sueños podía haber soñado, ya no solamente a nivel deportivo de conseguir medallas o ser campeón del mundo, o campeón de Europa o medalla en Juegos Paralímpicos o haber ido a 8 Juegos Paralímpicos, pero hay otras muchas cosas que trascienden más allá de todo eso, como es que son cosas que ni te hubiese imaginado de niño, ¿no? Como por ejemplo el ser abanderado. Tú mírate, el hecho de ser abanderado de una ceremonia inaugural de unos juegos, es que eso es un momento único e irrepetible en la vida, ¿no? Sí. El hecho de que el pabellón, fíjate, el pabellón donde yo empecé a practicar deporte, tantos deportes, empecé a dar mis primeros golpes de mesa, pues que desde 2008 lleve mi nombre ese pabellón y que tantas generaciones de niños, jóvenes y personas pues mayores van a diario a hacer deporte allí en esas instalaciones, pues que lleve mi nombre, pues es decir, son cosas que para mí tienen un valor añadido y que van mucho más allá de bueno, pues de las medallas, de los títulos. Y bueno, pues un poco en esa línea. Al final lo que sí es verdad que si una persona me pregunta por un consejo o que si mi forma de entender la vida le sirve de ejemplo o de motivación o de inspiración, pues por mí genial. Es decir, para mí no puede haber mayor satisfacción de que a través de este vídeo o de cualquier otra entrevista o de un documental que también estamos en ello, pues si con eso las personas, la familia de alguna persona que está pasando por un mal momento, que no sabe cómo orientar o encontrar un sentido en su vida en ese momento porque está pasando por un momento de dificultad, y si a través de eso pues le sirve para encontrar esa luz, pues ya te digo, para mí es decir, no puede haber mayor premio o mayor satisfacción que esa. 8 Juegos Paralímpicos, desde Atlanta 96 hasta el año pasado, hasta París 2024, sin fallar un solo ciclo, y eso con muchas dificultades también, sobre todo en el de Tokio, que luego lo vamos a hablar. ¿Qué significa para ti echar la vista atrás y ver que eres, creo que, el único paralímpico español que lo ha conseguido, y junto a García Bragado, marchador también olímpico, el único deportista español, vosotros dos, que lo ha hecho en 8 juegos distintos? No sé si él también, él desde Barcelona hasta Tokio, ¿no? Creo que fue. Sí, él fue de Barcelona. Y tú desde Atlanta hasta París, pero 8 ciclos cada uno. Sí, sí. Bueno, pues eso quiere decir que durante muchos años, y no solo yo, al final, porque al final el deportista es, digamos, el que sale en la imagen o el que compite, pero sino todo mi equipo. Al final la importancia de rodearte de un grupo de personas
pues bueno, pues que sepan también mantenerte los pies en el suelo, de que te den buenos consejos, de que te ayuden en el día a día, de que te echen una mano en los momentos complicados que por supuesto, o que dudes si realmente merece la pena o no continuar, porque también por supuesto ha habido momentos difíciles a nivel, pues bueno, de todo, a nivel de apoyo, a nivel personal, a nivel de lesiones, es decir, ha habido, imagínate, son 32 años, si no ha habido diferentes momentos, pues imagínate, es verdad que cuando los pones en una balanza, pues sin duda ha merecido la pena. Sí. El posible peaje que también lo llamo, ¿no? Pero yo no lo llamo peaje, yo lo llamo siempre como prioridades. Cuando uno tiene prioridades, por mucho que inviertes, por mucho que entrenas, por mucho que te preparas, siempre te da la sensación como que puedes dar más. Mientras que cuando si lo miras desde el lado bueno, pues como un sacrificio, es como que tiene un sentido como un poco peyorativo, negativo. Y yo no lo veo así, porque es algo, en mi caso, que nos apasiona y que nadie nos ha puesto una pistola en el pecho para obligarnos a hacerlo, sino que es algo. Y quizá, bueno, una de las cosas que sí, yo también digo es que yo he sido muy autoexigente conmigo mismo y el primer crítico conmigo mismo era yo mismo. Y quizás esa ha sido, pues, unas veces una lucha interna que yo he tenido, que a veces tenía que, como decía yo, si ya tengo enfrente un rival que tengo que superar, no te pongas tú también, o yo mismo no me tengo que poner más trabas, no tengo que superarme yo a mí mismo para enfrentarme después al siguiente, ¿no? Sino que, es decir, y eso también he tenido que aprenderlo y he tenido también que entrenarlo, porque al final la parte de la preparación mental, la salud mental, yo creo que ha sido una parte también muy importante, que ha hecho al final que el deportista al final sea... La psicología en el deporte, ¿no? Que sí. Es verdad que desde hace unos años para acá se habla, un tabú, hasta hace se habla mucho más, y más todavía en un deporte individual, ¿no? Porque al final en un partido de fútbol, bueno, uno tiene un mal día, hay 10 compañeros más que pueden... Bueno, y que el fútbol es decir, el entrenador te puede decir algo sobre la marcha, en tenis mesa el entrenador nadie te puede decir nada mientras tú estás jugando, te lo puede decir entre set y set, sí, o un tiempo muerto que puedes pedir en todo el partido, pero si no, entre punto y punto el entrenador no te puede decir nada. Entonces, es decir, que por eso uno de los deportes que cuando los padres de niños que no saben muy bien los padres a qué deporte apuntarlos, están dudando por qué recomendaría el tenis de mesa, yo les digo, pues porque es un deporte que le ayuda mucho a desarrollarse, a tomar decisiones, porque sí, no hay nadie que le pueda ayudar, no hay nadie, al final son ellos mismos los que tienen que autogestionarse esas emociones, esos sentimientos, estás pensando a ver qué jugada va a hacer, qué dificultades le va a poner el rival, él cómo le va a contrarrestar eso, y yo creo que un deporte que hace que los niños y las niñas pues maduren mucho, entonces pues por eso es uno de los consejos que yo les recomiendo este deporte, porque además de lo difícil que es técnica y tácticamente, y yo no lo digo yo, lo hice en un estudio de la NASA, que es el deporte a nivel competitivo más completo que existe. ¿Por qué? Pues porque son muchas las habilidades y los campos que tienes que entrenar y prepararte pues, para el alto nivel. Pues a nivel mental, de toma de decisiones, de velocidad, de fuerza, de resistencia. Es decir, tienes que trabajar tantos ámbitos que digamos que a nivel global es el deporte más completo. Quizá uno de los deportes que menos conoce la gente, ¿no? Y que sí, cuando lo ve dice, va, pues pegarle a una bola con una palita y que rebote en la mesa, pero no es eso, ¿eh? No, porque hay mucha, el material con el que nosotros jugamos material completamente diferente. Sí. Hay mucha más táctica de lo que la gente se piensa, ¿no? Sí. En el tenis de mesa. Sí, al final, en estos niveles técnica se puede ver los efectos, sí, se puede ver pues que uno saca de una manera, otro de otra, pero la táctica, pues voy a sacar aquí porque él es mejor en este golpe o tal o cual. Eso a la hora de analizar el tenis de mesa, la gente normal que no está acostumbrada a disputarlo, no me sale la palabra, practicarlo, perdón, sí, no lo saben. No, es decir, por eso mucha gente que a lo mejor viene se acerca a ver un partido, o amigos a lo mejor que han jugado como hobby el tenis de mesa, y viene a lo mejor a ver un partido de liga, o le explica, pues mira, este ha hecho esto por esto, claro, y cuando empieza a explicarle un poco por qué ha hecho esto, por qué lo otro, pues entonces cuando realmente dices, pues claro, es que yo pensaba, claro, muchas veces no te pones a analizar ni sabes ver por qué, y es verdad que eso, que al final en estos niveles todo el mundo sabe golpear la pelota al revés, de derecha, sacar bien, restar bien, y al final muchas veces en estos niveles la diferencia está, pues eso, en la parte mental, el saber mantener la cabeza fría, el saber, pues bueno, tener la confianza
o la autoconfianza para hacer el golpe o el saque que toca en ese momento. Y bueno, pues todo el mundo, hay muchos jugadores que entrenando son impresionantes, son máquinas. Y luego a la hora de la competición, a la hora de la competición pues les cuesta competir. Y claro, el saber competir, el saber manejar esos nervios, esa tensión, pues no todo el mundo es capaz. Y bueno, pues por eso digamos que están los buenos, los grandes deportistas, y después están pues los fuera de serie, ¿no? Todos sabemos un poco la conversación que dice también Tony Nadal con respecto a su hijo. La conversación está cuando se iba a enfrentar a Federer, que decía, vamos a jugar contra un jugador que tiene mejor derecha que tú, saca mejor que tú, volea mejor que tú. Claro, y Nadal le dijo, dice, bueno, entonces ¿para qué vamos a jugar? ¿Para qué nos vamos a presentar? Claro, y entonces Tony le dijo, claro, pero nosotros tenemos otras cosas que esa persona no tiene, es decir, la parte de fortaleza mental, ¿no? Entonces, pues eso te demuestra que muchas veces hay otros talentos, que no solamente el talento táctico o técnico, sino también otro talento que es el talento, pues, bueno, de la perseverancia, de ser, no arrojar nunca la toalla. Y que también se entrenan, aunque parezca que no. Por supuesto. En mucha parte van innatos, pero también, también se pueden practicar. Esto lo quiero leer porque tiene ¿Ha hecho los deberes? telita, palmarés. Vamos a ver si he hecho los deberes. 3 platas y 2 bronces en Juegos Paralímpicos, 30 medallas en campeonatos internacionales, incluyendo 2 oros en mundiales y 3 en europeos, 18 veces campeón de España, medallas de bronce y plata de la Real Orden al Mérito Deportivo y abanderado del equipo español en los Juegos de Río. Bueno, ahí es nada. Sí, falta la medalla de oro de Andalucía en 2022. Esa es de hace poco. Esa fue también un momento muy importante, porque al final también fue un reconocimiento, además en un momento un poco complicado, porque fue al volver de Tokio. De Tokio, claro. Apenas todavía recuperándome de la rotura del tendón de Aquiles. Y bueno, pues en ese momento el que valorasen, digamos, pues toda mi trayectoria deportiva. En aquellos momentos eran 7 juegos, luego llegaron los octavos. Sí. Bueno, pues en aquel entonces el equipo de deportes de la Junta, encabezada por Javier Imbroda, me supuso también, digamos, ese revulsivo y ese empujón que a lo mejor necesitaba en ese momento, porque no estaba pasándolo bien. Digamos que al volver de Tokio, con el Comité Paralímpico, como no conseguí pues resultados que ellos esperaban, la medalla, y eso que ellos sabían, porque me había operado con ellos, había hecho todo los meses de recuperación en Madrid con ellos, el servicio médico, la rotura del tendón de Aquiles, perdí toda, no solamente la parte de beca o la parte económica de apoyo económico, sino también la parte asistencial. Y ahí hubo un momento en el que yo realmente sí también me planteé si realmente me merecía la pena continuar, porque al final yo le di tanto a mi deporte y he entregado tanto a mi deporte y a España, que me sentí un poco huérfano, porque ha entregado tantos años y tantos momentos de tu vida, porque yo digo también, al final, y es verdad que nadie me ha obligado, pero cuando uno entrega tanto a esto, a tu vida, al deporte, yo me he perdido, recuerdo los primeros años cuando mi hija empezó a dar sus primeros pasos, yo no los vi. Cuando le salió el primer diente yo no lo vi porque estaba fuera. Y esos son momentos únicos que te pierdes. Entonces, sentirte que has perdido eso, que al final esos son momentos, digamos que sí es verdad que son momentos únicos, porque al final un campeonato puede volver al año siguiente, claro, o a los 2 años, pero este caso personal no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, sentirte que has puesto, digamos, o te has perdido esta parte personal por la otra parte, por la deportiva, por cumplir tus sueños, y de repente cuando te viene en forma de lesión, te para, todo se tambalea y ves que a la primera de cambio no te siguen apoyando, pues cuando te planteas realmente si sigue mereciendo la pena, porque al final dices, es que no es solo todo el deporte. Yo ya había conseguido 7 juegos, había conseguido 5 medallas, es decir, había conseguido muchas más cosas de lo que había podido pensar, y sobre todo que no le tenía que demostrar nada a nadie. Pero es verdad que fíjate, una conversación que creo que también fue un punto de inflexión. Uno fue que se celebró el Mundial de 2022 aquí en Granada, que fue la primera vez que se celebró un campeonato del mundo de mesa en España, y precisamente fue aquí en Granada, así que fue un regalo que me encontré.
y al final el que, bueno, pues que muchos amigos míos de la infancia, vecinos, gente allegada que, claro, por supuesto no pueden ni apoyarte ni a verte, a eventos internacionales, pues que pudiesen venir pues sí, aquí verte en directo y sobre todo que mi mujer y mi hija pues pudiesen vivirlo, porque al final ellas fueron voluntarias de este campeonato, pues fue sin duda un gran regalo, ¿no? Pero fíjate, ya que llegaba al 22, llegó al 24. No, bueno, pues eso, no, una cosa no lleva a la otra, como se decir, pero quizás sí, ¿no? Pues fíjate, David Corral, que es el director técnico de la Real Federación Española de Tenis Mesa, que es de aquí de Granada, que estuvo también conmigo en Caja el último año del club, pues él también me planteó y me dijo, tío José, dice, es que yo creo, tío, que tú no puedes terminar tu carrera deportiva con la sensación con la que terminaste en Tokio, yo creo que te merece otra cosa. Dice, ¿y por qué no te lo planteas como aquellos juegos cuando fuiste de niño o de adolescente a Atlanta 96 que fuiste a disfrutar? Sin ninguna presión, sin tener que demostrarle nada a nadie, porque es verdad que yo, a partir de Sydney, pues por mis resultados ya partía muchas veces como favorito a las medallas. Y bueno, pues como he dicho, era yo el primero que me ponía yo esa autoexigencia y esa presión, aparte del entorno, ¿no? Dice, plantátelo así. Como aquel joven adolescente que fue a su primer juego a disfrutarlo, a vivirlo así de esa forma. Esto va mucho de pregunta que te iba a hacer, que era precisamente cómo cambiaste o cómo han ido cambiando los ciclos olímpicos para ti desde el principio hasta estos últimos. Y es un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Empezaste sin la presión y yendo a disfrutar, luego sí te metías presión deportiva y luego, bueno, pues no, me metía la presión deportiva porque mis resultados en los campeonatos internacionales, europeos, mundiales, Open internacionales, pues me hacían estar siempre luchando por la medalla, o lo más arriba en el medallero, lo más arriba en el podio, y siempre estaba entre los primeros puestos del ranking mundial. Entonces, bueno, pues que al final siempre cuando estás en esas posiciones, sobre todo el deportista de alto nivel de competición, lo que piensa es lo que sueña en eso, ¿no? En llegar a lo más alto. Prepararte lo más posible y que después, bueno, al final la competición te puede poner o te pone en tu sitio, como se suele decir, y hay circunstancias que intentas entrenar y que después la competición pues muchas veces es impredecible y que hay cosas que no te han permitido entrenar o que se escapan de ti, que no están bajo tu control. Porque es otra de las cosas que hemos tenido que aprender, o que yo he tenido que aprender, que muchas veces piensas que lo puedes tener todo bajo control y que todo lo que depende de ti pues lo tienes controlado, y muchas veces hay cosas que por desgracia no dependen de ti y hacen que al final pues repercuta sobre el resultado. Pero bueno, eso es un poco también con la experiencia, con el paso del año y la experiencia, pues aprendes este tipo de cosas. Hemos ido pasando, como bien has dicho, de Atlanta, disfrutándolos como, bueno, pues como mis primeros juegos, viviéndolo como yo dije la primera vez que entré a la villa en Atlanta, pues como si fuese Disneyland París, un parque de atracciones, y ahora pues, digamos, en intervalo entre medias, desde Sydney 2000 hasta Tokio 2021 fue un poco, digamos, la fase de competitiva y de presión, foco, y ahora pues París sin duda ha sido también pues como una vuelta a los orígenes, ¿no? De hecho, al haber sido aquí en París, pues el que lo hubieran podido vivir, verme competir en vivo, lo hicieron también en Londres, mi hija y mi madre y mi mujer. Pero claro, mi hija era muy pequeña, claro, no tenía recuerdos, pero ahora ya sí, en París, pues claro, eso seguro van a recordar toda la vida, y es decir, esos han sido momentos y recuerdos que solo van a tener ya siempre, para siempre. Entonces, bueno, pues ha sido pues sin duda otro regalo que, como te he dicho, y comentábamos también en las entrevistas que teníamos el año pasado, previa a los torneos que daban ya la clasificación para París, lo he vivido eso, sin ninguna presión, disfrutándolo, pero hombre, disfrutándolos pero compitiendo, es decir, no quito una cosa a la otra, no es quiere decir que fuese allí a pasarlo bien y ya está, sino sin esa autoexigencia de decir tengo que ganar sí o sí porque si no pasa esto, si no lo otro, sino, bueno, disfrutándolo, pidiéndome a mí, yo, dar lo mejor de mí. Al final es una cosa que también aprendes con el tiempo, como te he dicho. Al final, cuando uno intenta dar lo mejor de sí mismo, poner todas las cartas sobre la mesa y has competido de la mejor forma posible, bueno, el resultado podrá ser el que sea, pero sin duda te va a dormir con una sensación muy grata a la cama. Antes de empezar a grabar, me enseñabas el móvil y me decías, mira el recuerdo que me sale aquí. Hace 4 años, lesión del tendón de Aquiles, a 4 o 5 meses de que se celebrasen los Juegos Olímpicos, Paralímpicos en este caso, de
de Tokio. Son 33, 34 años desde que empezaste a jugar al tenis de mesa. ¿Es el peor momento que has vivido en relación con el deporte? Bueno, a nivel, fíjate, a nivel de lesiones, sí, sin duda, porque gracias, bueno, hombre, te iba a decir gracias a Dios, a la naturaleza o a la genética, pero también sin duda, pues, al estilo de vida que he tenido. Yo creo que soy un deportista que me he cuidado mucho, la hora de descanso, la preparación física, sobre todo, pues, estos últimos ciclos, pues, el haber incluido a un preparador físico que me ayudase para la hora, sobre todo, de prevenir lesiones. La parte también de bueno, ir al fisio más para descarga, es decir, toda esa parte, digamos, el entrenamiento invisible, lo que no se ve, Sí. por cuidar todos esos detalles, sin duda han hecho porque, bueno, pues que con el paso de los años que también uno va cumpliendo y las cargas no las va recuperando igualmente de entrenamiento como cuando era pues un veinteañero, pues es cierto que todo este tipo de cosas junto a la alimentación pues me han hecho, pues digamos, prolongar o alargar mi carrera deportiva o sentirme todavía ser competitivo. Pero es verdad que ese ha sido, pues, fue un momento pues, muy duro porque ya ahí contaba sin el apoyo del comité y tiraba de patrocinadores y bueno, pues sentirte que todo el esfuerzo que había hecho previamente de los 2 años anteriores a Tokio a conseguir la clasificación, tuvimos que ir a sitios, a Open internacionales donde no habíamos tenido que ir a lo largo de mi carrera deportiva. A Costa Rica, recuerdo a Costa Rica, Chile, Egipto, Tailandia, recuerdo viajes, incluso empalmar un viaje con otro, es decir, para conseguir la clasificación, y eso fue gracias, pues, a muchas empresas patrocinadoras que, bueno, pues, que se sumaron a este proyecto y que se sintieron identificadas conmigo y el ver que de la noche a la mañana que ya hemos conseguido la clasificación y que el mundo se para, porque me refiero al mundo, en este caso, en mi caso, el deportivo, te zarandea, te para y ves que todo eso que has hecho los años anteriores, que además habíamos hecho cambios, yo subía mensualmente 2 semanas a Madrid para entrenar con el grupo de la selección que estaban allí, para sentirme competitivo, porque ya los años anteriores ya no, como yo vine aquí entrando en Granada, pues no lo era. Pues tantos días fuera de casa, es decir, como por un lado todo el apoyo a los patrocinadores económicos y apoyo también, pues, a nivel institucional y personal. De tantas horas que había pasado fuera de casa, de estar con mi familia, es decir, que todo ese esfuerzo de todas las partes, como entre comillas se iba a echar a perder o por lo menos peligraba por la lesión. Y bueno, pues fíjate, pues decidí irme, pues de los 4 meses, pues 3 meses y medio me los tiré en Madrid. De lunes a viernes estaba pues 8 o 9 horas entre fisios, médicos, pues curando la herida al principio para que no se infectara, porque no podemos permitirnos ni una semana de retraso en la recuperación. No. Claro. Y bueno, pues al final era ¿La lesión fue en marzo? Sí, fue a final de marzo. Finales de marzo, sí, de 2021, sí. Y los Juegos Paralímpicos es verdad que empiezan un poquito sí, después, finales de agosto. Sí, finales de agosto, sí. En apenas 5 meses había que recuperar una lesión que normalmente son 7, 8, 9, ¿no? 4 meses y medio, sí. Y entonces, bueno, pues es verdad que pues, hubo mucha gente, muchas instituciones, desde el Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico, Servicios Médicos, la Federación Española de Tenis de Mesa, Junta de Andalucía, es decir, hubo muchísimas personas que se involucraron, que hicieron posible que, pues, bueno, pues que yo pudiese estar compitiendo en esa mesa. Digo compitiendo porque estaba compitiendo, pero no me siento competitivo, porque después de tantos meses sin poder apoyar el pie, con una jugada más, jugué con una férula que me protegía también el tendón de Aquiles para no permitirle la flexión para no ponerlo en peligro. Pues al final, bueno, pero al final lo importante fue estar allí y fíjate, me quedo con un mensaje cuando terminó mi competición y me eliminaron. Al terminar me fui al vestuario, miré el móvil y el primer mensaje cuando lo miré era un mensaje de mi mujer, un WhatsApp, y me puso que, pues, que al final dice que yo siempre normalmente lo había tenido mal acostumbrado porque siempre, pues bueno, pues estaba acostumbrado a luchar por la medalla, pero en esta ocasión pues la medalla ya de estar allí. Y bueno, pues porque sabíamos todo lo que había costado estar allí delante de la mesa en ese momento y bueno, pues por eso me quedo. Y eso es una también de lo que intentamos trasladar a los jóvenes, pues el valor o la importancia de lo que tiene hoy en día, como se llama, que además es uno de los valores del olimpismo que tiene hoy en día, que es la excelencia.
Y la excelencia no es entendida como lograr una medalla o quedar el primero o sacar un 10 en un examen, sino la excelencia es dar lo mejor de sí mismo en todos los ámbitos de la vida. Y cuando uno da lo mejor de uno mismo, como fue en este caso, pues el recuperarse en tiempo récord o ganarle tiempo al tiempo, como fue mi caso, y el estar delante de una mesa en los juegos, pues sin duda esa fue, como decimos también, una medida invisible de la excelencia, que no tengo 5 en los juegos, sino que tengo 6. Está, hombre, es bonita esa también, ¿eh? Sí. Esto me gusta mucho a Jacinto contarlo en las historias de superación de cuando vamos con el proyecto Tú puedes ser olímpico. Le gusta contarlo eso a los niños. No es para menos, no es para menos. Sí. 8 Juegos Paralímpicos y, bueno, estamos en un ciclo nuevo. José, yo te lo tengo que preguntar, estamos ya en 2025, ya quedan 3 años y medio, que no es tanto. ¿Qué? El día a día de hoy se centra en el club, aquí en Vegas del Genil, y me comentabas antes de arrancar, que yo no lo sabía, que estás compitiendo también con un equipo italiano, Sí. De la Toscana, de Pisa, Sí. mítica ciudad, famosa por la torre, etcétera, etcétera, y allí jugando también, además yendo a los Open de tu categoría paralímpica, clase 10. Sí. Cuéntame un poco tu día a día ahora, después de que han pasado los octavos juegos y empezando un nuevo ciclo que no sé si va a terminar o no. Bueno, pues es verdad que después de París, pues yo necesito también un poco como, yo decía también, desintoxicarme, es decir, de todo lo vivido anteriormente, primero la clasificación y después, por supuesto, la preparación para llegar lo mejor posible a París. Hubo todo el verano, pues tuvimos varias concentraciones y bueno, pues la verdad que me costó porque fueron pues muchas semanas, estuvimos pues previamente irnos a París, que ya estuvimos allí casi 2 semanas, pues las 2 semanas anteriores estuvimos 2 semanas concentrados en San Juan. Y bueno, pues estar tanto tiempo también, digamos, fuera de mi entorno, de mi familia, es decir, a mí al final lo que más me cuesta hoy en día es cada vez... Te voy a preguntar, cuanto mayor es quizá lo peor, ¿no? Sí, sí. Pasar tiempo fuera de casa, sí. lejos de a mí lo que tu más me está familia. costando es cada vez que me tengo que alejarme de mi casa o de mi familia, hoy en día. Antes a lo mejor pues no, o no lo echaba tanto en falta, tanto de menos, sin embargo, pues sí, conforme vamos cumpliendo años, yo no sé por qué, pero esa es la sensación, Sí. ¿no? Y me cuesta cada vez más eso. Y bueno, pues eso es verdad que como fue como un agotamiento mental. Y yo decía eso, que necesitaba como desconectar, olvidarme un poco del tenis de mesa. Pero fíjate que es que nosotros volvimos de París a mitad de septiembre y en la primera semana de octubre ya empezábamos la liga aquí en el club. Es decir, que es que no tuve prácticamente tiempo. Pero es verdad que bueno, a nivel internacional no he competido desde entonces. Y bueno, pues vamos a empezar la próxima semana ya a competir internacionalmente. Y bueno, no tenía muy claro, sinceramente, Fernando, si continúa o no. Pero, mira, por un lado nos lo estábamos replanteando por un lado porque primero una de las condiciones tenía que ser si realmente íbamos a seguir teniendo el apoyo de patrocinadores. Sí. El Comité Paralímpico no continúa sin tener su apoyo. Y entonces, bueno, pero claro, necesitaría también tener ese apoyo muy importante porque además ahora la Federación Internacional ha cambiado un poco los criterios de clasificación para el ciclo para Los Ángeles y ahora exigen competir más, viajar más y eso repercute pues que necesitas pues, más inversión todavía, Sí. más complicado. Y entonces pues necesitaría un mínimo al año de 6 torneos internacionales. Mínimo, porque te cuentan los 6 mejores, entonces claro, lo normal es que hagas 7 o 8. Porque si para descartar si los uno dos que te no salgan consigue peor, resultados claro. buenos, pues que tengas los 6 mejores, ¿no? Bueno, pues eso es. Y bueno, y es verdad que, mira, pues el 14 de diciembre, si no recuerdo mal, de 2024, pues falleció mi padre. Mi padre, bueno, pues ha sido una persona pues muy importante en mi vida. Él fue maestro de educación física en su colegio en Guadix. Una persona pues muy implicada en el deporte, primero en su colegio y después de Guadix. Y bueno, pues yo lo he dicho siempre, conmigo era mi mayor fan y también era mi mayor crítico al mismo tiempo. Es decir, yo con él muchas veces me acuerdo que discutía, porque decía, si a lo mejor estaba jugando un partido y tenía un fallo, o fallaba una bola relativamente fácil o lo que sea, lo veía detrás allí quejándose, ¿no? O poniéndose la mano a la cabeza.
Después cuando termina el partido le decía, oh, y yo, pero papá, ¿por qué? Dice, pues es que has fallado, digo, vale. Digo, pero tú ponte en un sitio donde yo no te vea, porque si te veo, pues encima de todo no me ayuda, me afecta, ¿no? Entonces, bueno, si yo no quiero decir que no lo hagas, pero ponte en un sitio donde yo no te vea y que no me afecte a mí al final para la hora de jugar y de competir. Pues bueno, un poco eso. Pero bueno, ha sido una persona que siempre me ha apoyado en todos mis sueños, que me ha ayudado todo y me ha dado todo. Y bueno, pues fíjate, él el último año, pues los últimos 15, 16 años de su vida, pues tuvo una enfermedad mental, una demencia que fue un poco después con Alzheimer. Y han sido años pues, un poco bastante complicados bueno, pues para toda la familia, ¿no? Especialmente para mi madre, que al final era la que ha pasado muchos días al lado de ella, ¿no? Y bueno, pues ver como una persona como él, que ha sido súper activa, involucrada en el deporte, y como poco a poco pues se iba poco a poco apagando, ¿no? Pues no ha sido fácil de asimilar y bueno, pues fíjate, hablando con mis más allegados, por supuesto con mi familia, con mi mujer, es que no se me ocurre como un mejor homenaje Que intentar para más. él que intentarlo, como se suele decir, una vez más. Y bueno, no va a ser fácil, pero bueno, sería como un homenaje, cerrar ya por una vida deportiva dedicada en este caso a él. Y bueno, y convertirme, si lo llego a ser, pues en el primer deportista español olímpico y paralímpico que va a 9 juegos. Así que sería cerrar el ciclo, empezar en Atlanta, digamos cerca de la costa este, cerca de la costa este, y terminar en Los Ángeles en la costa oeste. Todo empezaría ya Los en Estados Unidos. Los Ángeles, el tema también un poco de Hollywood, de cine, es decir, historia, es decir, un poco así. Así que eso es un poco, digamos, lo último que te puedo contar. Pues, oye, nada, ¿Qué te parece? me ha emocionado un poco. Hombre, No te voy a engañar, me ha a mí, emocionado un hombre, poco. a mí es una de las... Sería increíble, sería un final de película. Bueno, Estás hablando es de decir, públicamente la primera vez que lo estoy contando. Es decir, lo sabe. Te lo agradezco mucho. Haciéndole un poco honor también al nombre del canal, ¿no? A pecho abierto, has venido así. Sí, sí. Pues te lo agradezco mucho, la verdad. Te lo agradezco mucho. Y casi que con esto estaba terminando. Te iba a preguntar, una vez llegue el momento de la retirada, ni te planteas alejarte del deporte, claro. No, yo creo que al final siempre estaré vinculado. Es decir, si no es como entrenador, será como. Bueno, al final el que es deportista toda su vida. Y no quiere decir que ser deportista. Si sigues como docente, al final es también relacionado con el deporte porque es educación Sí, física. sí. Es decir, al final el que es deportista. Lo es toda la vida. Claro, y no solamente porque sea a nivel competitivo. Si no es como practicante, es como aficionado y si no... Claro, al final yo creo que cuando lo has convertido en un hábito, porque al final es un hábito, al final tu cuerpo, tu mente te lo pide. Es decir, yo aunque hay días que estoy un poco cansado del trabajo de todo el día, si a lo mejor hemos tenido reuniones, hemos tenido que visitar algún cole o alguna actividad y termino cansado, pero mi cuerpo me pide eso, no me pide quedarme en mi casa en el sofá viendo a lo mejor por deporte o una película, sino que me pide moverme, me pide ese espacio, digamos, dedicármelo a mí mismo, es decir, por ese espacio, ¿no? Y yo creo que espero, porque a día de hoy todavía lo disfruto, espero que me lo pida, que me lo siga pidiendo por muchos años, porque yo creo que todo lo que sea hacer deporte, actividad física, pues es súper recomendable y saludable, porque no es solamente la parte física, sino también la parte social y la parte de relacionarse con otras personas. José, vamos a terminar con un pequeño test, si te parece. Venga. Yo te hago la pregunta y tú en pocas palabras me respondes y con esto damos por concluido. Una manía precompetición. Colocar las toallas de una forma determinada. ¿Una manía en la mesa? ¿Tenías o no? En la mesa, bueno, pues secarme la mano cada X tiempo. Cerca de la red, si os dais cuenta, a veces nos acercamos para no acariciarla ni nada, simplemente para secarnos la mano. Y no manchar la zona en la que va a botar la bola. Claro. Un capricho post-competición, algo que durante la competición no te puedas permitir, pero cuando terminas sí lo hagas. Pues una hamburguesa. Tu mejor victoria. Mi mejor victoria, pues conocer a mi mujer, la madre de mi hija. Ciudad favorita en la que has jugado, quitando Granada. Pues
Te diría Sydney. Los juegos que recuerdas con más cariño. Más cariño. Pues Río de Janeiro. Y por eso te voy a preguntar ahora, completa la frase. Ser abanderado del equipo paralímpico español fue... La hostia. Porque fue... Es que algo indescriptible. Al final, todos los que tenemos la suerte de desfilar por el Estadio Olímpico por una ceremonia inaugural es algo único. Pero si encima tú eres el que aporta la bandera de tu país y eres la cabeza visible del resto de compañeros de la delegación española, eso ya es indescriptible. Fue el mismo año que Gasol, ¿no? Gasol No, fue el mismo año que Rafa Nadal. En Maracaná, el 7 de septiembre. Un estadio mítico de Mayo como futbolero, pues imagínate que... ¿Gasol dónde fue entonces? Gasol fue en Londres. Londres, creo, sí. Ah, me he confundido yo entonces. El año de Nadal, fíjate. Sí. Dos zurdos, dos deportes de raqueta. Además por ahí alguna página que tengo por ahí también todavía guardada de marca en la que sale, pues como cuando se anunció que yo era el abanderado paralímpico, que salía pues el Nadal paralímpico. Un poco jugando en el juego de, bueno, los dos hablamos zurdos, los dos de deportes de raqueta. Sí. Así que, pues nada. ¿Lo conoces personalmente? No, pues nada, a ver si todavía podemos hacerlo. Y ahora, dime una palabra solamente para cada uno de tus 8 juegos. Atlanta. Novatada. Sydney. El principio. Atenas. Origen del olimpismo. O cuna del olimpismo. Pekín. Sueño hecho realidad. Londres. En las redes sociales. Ahí fue Sí, fueron los primeros juegos con todos los deportistas tenían Twitter, Instagram todavía no, pero Twitter. Pero era sobre todo el tema de Twitter. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Nuevas tecnologías entraron ahí a tope. La noticia estaba directamente en el móvil ya. Es verdad. Río. Bueno, pues abanderado. Tokio. Pandemia. Y París. Hola. José, muchísimas gracias por atenderme, por abrir el canal conmigo, porque al final lo estás estrenando conmigo y eso me pone muy feliz, y por haberte abierto aquí a pecho abierto. Muchísimas gracias. Un placer poder haber debutado en estas charlas, en esta nueva aventura que estoy emprendiendo en YouTube y en alguna otra plataforma, haberlo hecho conmigo. Muchas gracias. Un placer, ya sabes que nuestra amistad, nuestro trato va más allá de lo profesional, así que aquí estamos para lo que necesites. Y a todos vosotros, pues nada, que nos vemos en las próximas. Ya veremos con qué invitados. Estad pendientes en las redes sociales, que iremos adelantando cositas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.